esta noche, agradeciéndoles a los que están en internet, agradeciendo su cariño. Estamos dándole la bienvenida para continuar con todo esto que Dios nos ha venido hablando. Recuerden, junio, estamos comenzando el trabajo de la teoterapia social. Lo estaremos ya comunicando una vez ya terminemos todo lo del salón, lo del local, la sede, cómo lo vamos a empezar, todos los detalles para que sepamos cómo nos vamos a mover y cómo vamos a reunir cariño y el esfuerzo especial para el tema de la teoterapia social. Hoy comenzamos o continuamos dentro de la serie que hemos venido trabajando desde el mes de febrero. ¿Cómo ha sido el seminario que hemos llamado? ¿Cómo se ha llamado? El propósito. El plan y el propósito de Dios. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Ha sido lo que hemos venido hablando desde el pasado febrero. Hoy vamos a empezar a trabajar una palabra que yo creo que por lo menos un mes vamos a estar trabajándola, quizás 2 meses. Quiero que la vaya metiendo en su corazón y grabando en su corazón. Tiene que ver con los vencedores. A ver, repítamelo. Los vencedores. O sea, el plan de Dios, ¿y quién? Los vencedores. No, pero a ver, como si estuvieran vivos, a ver. El plan de Dios, ¿y qué? Los vencedores. ¿Cómo es? No, pero desde el principio. El plan de Dios y los vencedores. Y los vencedores. Bien, vamos a hacer un ejercicio para arrancar y poder posicionar en nuestro corazón. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2. Ese libro, aquí hay Juan, mira, aquí hay Biblias. Please. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Vamos a ver el último libro de la Biblia, ese libro que usted normalmente no le gusta leer. Sáquele el polvito a la hojita, respire la hojita. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Vamos a ver una serie de versículos y vamos a ver cuál es el común denominador. Y quiero animarle a que usted subraye. Mirencita, ¿usted tiene Biblia? ¿Necesita Biblia? Sí, necesita Biblia, pero bueno, si no la quiere, pero pues le animo a que porque vamos a trabajar fuerte la Biblia hoy. Ok. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice: el que tiene ¿qué? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Subraye, por favor: al que venciere. Esa es la parte que quiero animarle a que usted vaya colocando en su corazón. Al que venciere. Fíjense que esto está escrito en dónde y cómo. Está escrito en el Apocalipsis y está escrito en un mensaje profético del Espíritu Santo a la iglesia. Y aquí el apóstol está diciendo: al que venciere. ¿Qué dice? Inmediatamente, los versículos que vamos a ver, inmediatamente de ese al que venciere, da una promesa y dice: a ese que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Profético, es una promesa, es un regalo, aparte de las coronas y galardones que vinimos trabajando. Vamos a Apocalipsis 2:11. 2:11. Oh, sí, 2:11. ¿Qué encontramos allí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿El que qué? El que venciere, subráyelo por favor. El que venciere, dice, no sufrirá daño en la segunda muerte. Después explicaremos un poco. Por ahora lo que quiero es que pongámosle cuidado a lo que dice el énfasis del Espíritu Santo. Vamos a Apocalipsis 2:17. ¿Qué dice en el 2:17? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Al que qué? Al que venciere, subráyelo por favor. Daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Miren los detalles de Dios tan lindos.
el Señor y su piedrecita. Pero por ahora, lo que quiero, el énfasis es, ¿al que qué? Al que venciere. ¿Qué nos empieza a decir estos versículos que están hablando para un tipo de personas? ¿Cuál es ese tipo de personas? Vencedores. A los que sean Vencedores. decididos, tomen la decisión de ser ¿qué tipo de personas? Vencedores. O sea, cuando dice al que venciere, es para todos, pero no todos lo agarran. Si lo logran, si quieren, es porque no quieren o porque simplemente son indiferentes. Porque si el Señor dice el que venza, es porque Dios se está comprometiendo ¿a qué? A cumplirlo. A darle a usted todos los recursos y toda la implementación para salir adelante. Usted dice, a mí me da miedo casarme. Pues Dios le garantiza a usted darle los recursos para que usted tenga un matrimonio feliz. Solo que usted debe decidir creer eso y debe cumplir y hacer y los principios que el matrimonio dice. Lo mismo el negocio, el ministerio. Si usted decide en su corazón ir al Congreso Mundial, ya empezó el líder con el Congreso Mundial. Ay, en este junio y julio hace mucho calor. Ya empezaron con el cuento. ¿Estamos? Al que venciere, el que cree, el que se desafía a dar el paso de fe, es para todos, pero no todos van a llegar. ¿Cuál es la diferencia? La pregunta es, ¿será que Dios no tiene listos los recursos para que usted suba al Congreso Mundial? ¿Será que Dios no tiene los recursos para que usted suba a Israel? ¿Será que Dios no tiene los recursos para que usted tenga discípulos? ¿Será que Dios no tiene los recursos para que usted viva en el Espíritu? Los tiene. Solo está en que usted y yo decidamos decir, quiero ser un vencedor. Lo intente, aunque fracasemos, lo intentemos. Aunque a veces nos quedemos cortos, pero lo hagamos. Sigamos con el 2.17, ¿ya lo vimos? Sí. Ahora veamos el 2.26. ¿Qué dice el 2.26? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué dice el 3.5? Al que venciere, dice el versículo 3.5, será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El 3.12, ¿qué dice? Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. Fíjense, ahorita el énfasis no es la promesa que el Señor plantea, que es muy rica y muy interesante, pero hoy quiero comenzar esta noche enfatizando al que ¿qué? ¿Quién es el que decide vencer? Usted en Cristo Jesús. Es su decisión. Capítulo 3, versículo 21. Finalmente, ¿qué dice? Al que venciere. Bien. Entonces, familia, vamos a hacer un resumen para que usted más o menos se dé cuenta en dónde estamos y por qué estamos viviendo la época más importante de la historia de la humanidad. Claro que si usted me puede decir que si yo estuviera aquí, Da Vinci, seguramente él le estaría diciendo que él vivió en la época más emocionante de la vida del ser humano. Y seguramente, claro, porque Da Vinci fue un hombre que vivió la vida intensamente, no fue un mediocre, fue un vencedor, fue un hombre que se desafió a cosas. No sé si fue cristiano, no sé si realmente Da Vinci era un cristiano, pero fue un tipo diferente, fue un tipo distinto, no se conformó con la mediocridad. De pronto era cristiano. Pero yo le puedo decir que este es el momento más importante del ser humano. Y yo quiero que hagamos un recuento para que usted se ubique. Primero, esto es un resumen casi de lo que hemos venido hablando desde hace 2 meses para que usted se ubique. Primero, Dios creó al hombre para que fuese como ¿quién? Como Cristo.
Cuando Dios piensa en crear al hombre y a la mujer, Él los crea con una visión y un objetivo correcto, concreto. Los quiero que sean como Cristo. ¿Parecidos o como Cristo? Dice que nos hizo a imagen y semejanza. Por favor, entienda eso. Cuando Dios crea al hombre, piensa en el ser humano para que sea como Cristo. Segundo, ¿eso qué implicaba? Dentro del plan y propósito de Dios, cuando Dios crea al ser humano, al hombre y a la mujer, lo hace para que el hombre tuviera dos cosas. Estoy repasando. Uno, la vida de Cristo, y dos, la gloria de Cristo. ¿Sigue eso siendo válido hoy en día? ¿Sigue siendo el propósito de Dios para su vida hoy en día? Que usted tenga la vida de Cristo y que usted viva la gloria de Cristo, no que viva mediocre. Usted y yo podemos pasar por un momento de fracasos, pero no ser fracasados. No tenemos por qué ser fracasados. ¿Estamos, familia? ¿La estamos entendiendo? Del mismo modo, tercero, del mismo modo como Dios se manifiesta a través de ¿quién? De Cristo. Dios decidió que Cristo se manifieste ahora a través de ¿quién? A través mío, a través suyo. Escúchenlo. Lo repito, por favor. Así como Dios se manifiesta a través de ¿quién? De Cristo. Dios quiere que Cristo se manifieste a través suyo. Uno dice, pero Dios está loco. Dios, ¿cómo toma una decisión tan estúpida? Porque involucra dentro del cumplimiento de su plan y su propósito a usted y a mí. Cuando Él dice que el que tiene que meterse es su hijo, ¿Él va seguro o no? ¿Va a la segura o no? Va a la segura. Pero cuando ya dice, Manolito, y usted también está ahí metido, ya empezaron los problemas para el Señor. Cuando usted y yo estamos metidos en ese plan, ¿por qué? Porque Jesús sí está dispuesto a decir, yo voy a hacer tu voluntad. En cambio usted y yo estamos dispuestos a decir, no, un momentico. Es que a mí la vida cristiana no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque yo quiero hacer lo que me gusta. Y si usted quiere crecer en la vida cristiana, tiene que aprender a no estar buscando lo que le gusta, sino lo que necesita. ¿Estamos? ¿Qué tiene que hacer un papá y una mamá con un niño? Si don Henry y doña Vicky se dedican a darle a los niños todo lo que a los niños les gusta, cuando tengan 10 años los chinos hablamos. ¿Qué van a hacer don Henry y doña Vicky con los niños? Los van a destruir. Porque ellos van a crecer y van a enfrentar la vida queriendo hacer ¿qué? Lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que me interesa, y va a destruir vidas y va a destruir su propia vida. Así que ojo mamás, ojo papás. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios hizo que usted y yo fuéramos partícipes en Cristo Jesús. Miren esta locura de Dios. Dios dice, Jesús mi hijo, van a vivir su vida en la vida de Manuel, en la vida de Jaime, en la vida de Ludwig. Quiero que la vida de Jesús sea partícipe en la vida de Ludwig, porque quiero que la vida de Jesús se manifieste en la vida de Ludwig. Es una locura, pero es el precioso plan de Dios. ¿Qué fue lo que papá Dios colocó en usted y en mí? Colocó un molde, colocó una estampa. ¿Cuál es ese molde y cuál es esa estampa? Jesucristo. Para que Él viva su vida, no Manuel. Ahí está uno de los secretos de los vencedores. Es que yo soy cristiano, pero quiero seguir viviendo mi vida. Ahí usted está experimentando que se está descalificando para ser vencedor. Los principios no son para considerar si sí o si no. Cuando la torre de control le dice a un piloto, suba a 5.000 pies,
No, es que yo necesito ir a 4.000. ¿Por qué? Porque necesito ahorrar gasolina. ¿Qué cree que le va a pasar a ese vuelo? ¿Qué tiene que hacer el piloto? Obedecer. Y les puedo asegurar, no soy piloto, nunca he estado en una cabina de vuelo, pero les puedo asegurar que no hay piloto que se atreva a decirle al tipo de la torre, oiga, ¿y por qué? ¿Sí o no? Aunque habrá algún piloto bruto pues que se agarre a decir, suba 5.000, ¿y por qué? Baje a 20.000, ¿y por qué? Espérese y dé 3 vueltas que va a entrar otros 2, ¿y por qué? ¿Se ha visto las veces que usted y yo hemos estado ahí sobrevolando una ciudad esperando el turno? Y de pronto el tipo quiere llegar temprano. De pronto el piloto lleva 2 meses sin ver a su mujer. De pronto ese día es su aniversario y se va a ir con su esposita a un hotel a pasar la noche de aniversario. Y el tipo quiere llegar temprano. O de pronto llega al matrimonio de su hija y va retardado. Él quiere llegar temprano, pero ¿qué necesita hacer? Tiene que obedecer y tiene que entender que en sus manos hay vidas y en cambio en las suyas también. Las vamos a ver. Entonces, familia, ese molde de Cristo en usted, ¿qué nos hizo a nosotros? Nos dio la oportunidad de ser hijos de Dios. ¿Quién fue el primer hijo de Dios? Jesús. Pero Dios en su gracia y en su misericordia dijo, pues ahora usted no va a ser más unigénito, sino que usted ahora va a ser primogénito. Entonces va a tener más hermanos y yo voy a tener más hijos. Usted y yo éramos una criatura y Dios decidió que no fuéramos criaturas, sino hijos. Ahora, si usted quiere saber cuál es la diferencia entre un caballo y usted, pues ya sabe la diferencia si no ha recibido a Cristo. Mejor, si ha recibido a Cristo sería mejor. Porque si usted no ha recibido a Cristo, no hay diferencia entre usted y el caballo del vecino. Piénselo bien. Porque el caballo del vecino no tiene a Cristo, es criatura de Dios. En cambio usted sin Cristo también. Por eso usted tiene que entender ese privilegio de ser puesto hijo de Dios. Y además de eso, no solo hijo, sino que Dios decidió decir, Manolito, usted no solo va a ser hijo, sino que usted va a ser heredero. ¿Cómo? Sí, señor. Usted va a ser coheredero. ¿Con quién? Cristo. Con Cristo. Y al lado Cristo diciendo, ¿cómo así? ¿Acaso yo no era el heredero único? Hijo, yo soy el único hijo aquí. A mí me entregaron, ¿se acuerda que lo vimos? Que Dios le entregó a Jesús, ¿qué le entregó? Le entregó todo. Y le entregó la preeminencia. Y él era el único dueño de la herencia. Pero un día llega Manolito al lado de Cristo y le dice, hermano mayor, a compartir herencia. ¿Y de quién era la herencia? ¿De quién era la herencia? De Cristo. ¿Y cuál es la actitud de Jesús? Es que ese era el día que yo estaba esperando para compartirla con mis hermanos menores. Y ese es el anhelo que Jesús tiene cada día con usted y conmigo. Yo le pregunto, Congreso Mundial, ¿para qué? ¿Para qué? Ay, para ir a estar 3 días, 4 noches allá en Soubise. Uy, qué nota. Yo le digo, si esa es la motivación, no vaya. ¿Qué va a ir? ¿Me entienden? Y usted, la disculpa y el engaño del diablo es, ¿yo sé cuál es la disculpa que usted tiene? La plata, líder. Es la plata, líder. Cuando usted sabe que usted invertiría más de 800 pesos en otras cosas. Usted nunca ha dicho, ay, líder, llevo 10 años sin ir a Colombia, ¿oís? ¿Y qué pasa? Que no tengo plata, ¿ve? ¿O sí? Dígame, ¿usted qué hace? Tarde que temprano, ¿usted qué decisión tomó? Usted se fue. ¿Y cómo pagó? Pagó, ¿sí o no? ¿Y a qué iba a Colombia?
Claro, iba a recrearse. Está bien, todo bien. Ahora, el Congreso Mundial, si usted dice, Señor, yo quiero ir a recibir la visión, quiero ser uno de los vencedores. Los recursos me los vas a dar tú, porque yo voy a poner la fe. Aunque les tengo una mala noticia, la invitación es para todos, pero van a ir solo unos pocos. Porque a no todos se les da la gana, perdonen que lo diga así, creer. Porque el Señor, ¿qué está diciendo? Dígame, ¿usted qué cree que Dios haría si usted toma una decisión y dice, Señor, empiezo a ayunar, tengo el permiso, voy a clamar, voy a ir, me muevo en fe? ¿Usted qué cree que Dios va a hacer? No, me voy a casar. ¿Cuánto le vale el matrimonio? Pero usted cuando se va a casar no hace cuenta de cuánto le vale el matrimonio, ¿cierto que no? No, usted está haciendo cuentas de otra cosa. Lo rico que va a pasar. ¿Cuánto vale un matrimonio? Bien baratico. ¿Cuánto vale un matrimonio? Sus 8 o 10 mil dolaritos, ¿no? Eso ahí bien. No, ojalá fueran 15 días. 15 días se termina uno. Dios mío. Entonces, ¿sí me entienden? Estoy simplemente haciendo el ejercicio con el Congreso Mundial. Pase la página y piénselo. Tener discípulos. ¿Qué implica tener discípulos? ¿Qué implica la teoterapia social que ahora viene? ¿Qué implica los desafíos que Dios nos está colocando delante? La restauración de su matrimonio, la restauración de sus hijos, son desafíos. Yo aquí no me voy a poner a echar el cuento de que mire, hagan las cuentas, $800 dividido 4 noches en un hotel 5 estrellas, que en Miami, que vamos a tener, que la playa, que más la cosa espiritual y la teoterapia que no se cobra, que no se... Es simplemente la visión de decir, Señor, yo quiero estar. Desarrollo fe para moverme en esa dirección. Ya las consecuencias, deje que Dios haga lo que bien le parezca. Si a mí voy donde el médico y me dice cáncer, ¿cuál es la responsabilidad que yo tengo? Según lo que estamos viendo. ¿Al que qué? ¿Al que qué? Al que venciere. ¿Venciere qué? Ay, pero yo estoy para vencer al cáncer. Ay, no, eso es el líder, que ore el líder. ¿Yo? Es usted que tiene que vencer. Y la responsabilidad suya es decir, Señor, el médico dice cáncer, pero tú dices que no, y lo voy a creer. Y usted empieza a ayunar y empieza a clamar, se levanta a las 4 de la mañana, va a pelear su pelea y va a reclamar su promesa. O va y compra el cajón, usted verá. Porque ya me morí. ¿Qué pasó? Que yo el médico dijo que cáncer. ¿Y cuántos días le quedan? 50. Pues ya me morí. Y si alguien va a visitarlo al hospital, le dice, vea, ¿sabe qué? Y traiga el metro, hermano. ¿Por qué? Para que vaya tomando medidas de una vez para acá. ¿Usted haría eso? Y entonces, ¿por qué no reacciona a lo otro? Para que usted entienda lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Bien. Todo iba bien con Dios, el plan, con su Hijo Jesús y con usted y conmigo dentro del plan como hijos y herederos. ¿Estamos o no? Hasta ahí va bien. ¿Pero qué pasó? Resulta que allá en el cielo había un personaje que empezó a decir, ¿cómo así? Aquí la preeminencia la tiene ¿quién? Jesús. ¿Cómo? Jesús. Y el tipo que empezó a sentir celos y envidia, dijo, ¿cómo así? Si aquí en el cielo yo soy el más hermoso, yo soy el más inteligente, yo soy el lucero de la mañana. ¿Quién era ese? Satanás. Y entonces Satanás, ¿qué? Se rebeló. Y al rebelarse Satanás, ¿qué le pasó al ser humano? ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Pecaron. Y al pecar, ¿qué le pasó al plan? Se afectó. Entonces el Señor dice, ok, soluciona el problema. Hijo, tú que estás conmigo aquí en la eternidad, tú que eres Dios mismo, vas a tomar forma humana y vas a ir a morir por el desgraciado de Manuel.
y por la belleza de Jaime. Claro, papito. Claro que él es una belleza. Pero dormido. ¿Envía a quién? A su Hijo Jesús, a que entonces tome forma humana para que Él suba a la cruz. Por favor, ojo ese detalle, suba a la cruz. ¿Para qué murió Jesucristo? Miren, es el switch más sencillo que el ser humano hoy necesita entender, que Jesucristo subió a la cruz del Calvario. Pero a la gente le cuesta un trabajo tremendo, y ya se lo voy a decir por qué. El hombre entonces está allí listo para poder recibir reconciliación, porque cuando Satanás se rebeló y el hombre pecó, todo se afectó y perdió el impacto del plan original de Dios de bendición. Y entonces, ¿qué hace Jesús en la cruz del Calvario? Vence, apúntelo por favor, vence a Satanás en primer lugar. 2, toma victoria sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre el desastre espiritual y emocional del ser humano. Se lo repito otra vez. Jesús vence en la cruz del Calvario a Satanás. Por favor, es victoria, victoria, victoria. Es en serio. 2, vence totalmente la muerte, vence totalmente la enfermedad, vence la tristeza, vence la depresión, vence la angustia. Lo que usted y yo hayamos vivido, porque papá, porque mamá, porque el abuelo, porque la abuela, que yo tenía 6 años y me abusaron, y mi papá me dio en vez de darme abrazos me daba la patada, bueno, no, lo que usted quiera. Hay un hombre en la Biblia que fue una gran bendición. Se llamaba, a ver cómo se llamaba. El tipo, les doy una clave, me la van a decir rápido. El papá lo quería matar. No, señor. ¿Cómo se llamaba? Isaac. Pero no dijo duro, ¿oís? No te escuché. Vale. Isaac. Familia, el papá lo quería matar. El papá lo iba a matar. ¿Se acuerdan o no? Y yo pregunto, ¿Isaac andaba traumatizado? Papá que me iba a matar. ¿Acaso Isaac era drogadicto? ¿Acaso Isaac andaba? ¿Vieron la noticia? 2 niñas de 12 añitos apuñalaron a su amiga 19 veces. ¿Y todo por qué? Porque estaban jugando a un juego de internet. Para que se den cuenta. Y nosotros reaccionemos. Entonces, no importa que usted tenga y haya vivido lo peor, abandonado, destruido, desplazado, lo que usted quiera, no importa. En Cristo Jesús usted tiene nueva vida y tiene la respuesta para irse a hacer y convertirse ¿un qué? ¿Un qué? Vencedor. No tiene disculpas. Usted y yo no tenemos disculpas. Como también los que han tenido un papá, una mamá, un abuelo, una abuela espectacular. Y los hay. Y no buscan a Dios. ¿Por qué? Ay, porque como todo ha sido tan lindo. Ay, porque es una maravilla. Y Dios tan lindo. Pero a la hora de Dios, chao. Estoy descansando. Estoy disfrutando lo que mi papito, mi mamita, mi abuelita, mi abuelito, mi tatarabuelo me dejaron. Porque a veces el que ha sido golpeado, el que ha sufrido, es el que entiende y dice, sí, pasé hambre, fui negado, mi papá no me dio un apellido, o me dio un apellido pero lo único que me dio fue golpes. Ese hombre mañana puede entender lo que es abrazar a su hijito, pero para poderlo hacer necesita experimentar la cruz del Calvario. En la cruz Cristo vence a Satanás.
vence la muerte y el pecado, lo resuelve todo. Entonces ahora al hombre, ¿qué le correspondía? Hacer las cosas. Miren cómo Dios empezó a hacer. ¿Cuál fue el primer hombre? Dios empieza a usar. Ese es un principio que es el mensaje central de esta noche. Apúntelo si lo quiere apuntar. Dios siempre busca a unos cuantos, pocos. Dios siempre busca a unos cuantos pocos para alcanzar a los muchos y llevar bendición. ¿Se lo repito? Dios siempre busca a unos pocos para que ellos impacten a los muchos. O sea, en conclusión, Dios anda buscando ¿qué? Vencedores. A ver, Dios anda buscando ¿qué? Vencedores. Vamos a ver. ¿Cuál fue el primero que el Señor escogió después de Adán y Eva? Vamos. Abel. Comenzó con la vida de Abel. Después, ¿a quién usó? Agarró a Enoc. Después, ¿a quién agarró? A Noé. Y Dios iba haciendo con ellos ¿qué? Comenzó con uno. ¿Cuántos estaban en problema? Muchos. Pero él empezó con uno. Y es lo que Dios quiere hacer ahora con usted y conmigo. Quiere hacerlo para alcanzar a otros, pero póngale cuidado al plan. Arrancó con Abel, siguió con Enoc, siguió con Noé. Después llegó con Abraham, y con Abraham ¿qué decisión hizo? ¿Qué decisión tomó? Usó y formó un pueblo, una nación. ¿Se acuerdan o no? Bien, usa la nación al pueblo de Israel. Vamos a ir a Éxodo 19, 5 al 6. Para que usted se dé cuenta cuál era el plan original de Dios con el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo Dios formó un pueblo? ¿A quién usó? ¿A quién usó? A Abraham y sus antecesores. Y miren la decisión que en el corazón de Dios está. Éxodo 19, versículos 5, 6. Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz, ojo, perdón que lo diga así, en colombiano sería: si se te da la gana. ¿Estamos o no? Y guardares mi pacto. O sea, si ustedes quieren ser vencedores, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios le estaba hablando ¿a quiénes? ¿A cuántos? A todo el pueblo de Israel. Pero Dios estaba pensando que con ese pueblo de Israel, Él estaba pensando ¿en qué? Toda la tierra. ¿Estamos? Bien. Sin embargo, ¿cómo respondió el pueblo de Israel? Fueron y hicieron becerro de oro. Y fueron y adoraron el becerro de oro. Y entonces, ¿qué pasó? Resulta que fallaron. ¿Qué decisión toma el Señor? ¿Cuál era el plan? Este plan era ¿para cuántos? Para todos los del pueblo de Israel. Era para todo el distrito. Pero fallaron, porque todo el distrito se fue tras de dioses extraños. Quizás usted hoy no tenga un becerro de oro en el que usted lo vea físicamente, pero usted tiene su becerrito de oro en su casa, al que usted le entregó su vida y lo anda adorando y le pone incienso. Vive para Él. Usted mismo, su trabajo, la platica, su hijo, la casa, la novia, el estudio, el esposo, algunos la suegra, no sé, pero algunos habrá tan locos que a la suegra la adorarán. La deben querer, pero no la adoren. ¿Hay becerros de oro? ¿Cuántos becerros?
En el caso de Israel, fue uno. En su caso y en el mío, ¿cuántos son los becerros de oro que estamos adorando? ¿Profesión? ¿Ya me mencioné la profesión o no? Mi belleza. Sufrimos el síndrome del sol. Todo el mundo tiene que girar alrededor mío. A ver, planetas. A ver, marido. Mamita, mujer. Suegra, listo. Todo alrededor mío. ¿Cómo es? Como yo digo, cuando yo digo y como a mí me parece. Ah, pero que Dios. Ah, no me meta a mí a Dios ahí. No, bueno. Aunque usted y yo venimos y adoramos y cantamos y ay, que somos cristianos, pero a la hora de la verdad, la Biblia la sacamos cada 8 días y muchos no vivimos por principios. A la hora de hacer un negocio, no vivimos por principios. A la hora de vivir internet, no vivimos por principios. A la hora de ver televisión, no vivimos por principios. A la hora de hablar con el compañero de trabajo, chismes. A la hora de tal, mi vida sexual es mía. Y ya las mujeres dicen, es que yo tengo derecho de hacer con mi cuerpo lo que quiero. Y vuelvo a hablarles, mujeres casadas y solteras. Un hijo no es parte de su cuerpo. Si usted quiere, móchese un brazo, porque ese sí es parte de su cuerpo. Y yo quiero ver qué mujer es capaz de mocharse un brazo. No lo hace, pero a un bebé sigue. Así de que ese cuentico no es cierto. ¿Y por qué viene un embarazo? ¿Por qué viene un aborto? Ay, pero nadie se lo cuenta. ¿Sabe una cosa? La mayoría de su pecado y mi pecado, nadie se da cuenta. Al menos aquí en el sentido andamos detrás. ¿Será que Jaime peca o no peca? ¿Será que sí? Y entonces va a decir, sí, líder, peco, mire, pecas hasta en la cara. Porque eso le dije yo un día en la pastoral, Jaimito, ¿tú pecas? Me dijo, sí, líder, hasta en la cara tengo, aquí en la espalda también tengo. Nadie anda pendiente del pecado suyo y mío. Y de eso se trata, pues, ¿y qué tal aquí? Pero cuando venga una situación de esas, usted y yo tenemos que asumir consecuencias. Y ahí es donde destruimos nuestra vida. Usted quiere realizar y quiere, después de un fracaso matrimonial, o 2 fracasos, o 4 fracasos, no importa. Dios quiere darle a usted su nueva familia, pero usted tiene que estar dispuesto a sujetarse al plan de restauración. De lo contrario, va a volver a repetir la historia. El problema no es que usted se haya divorciado 4 veces, o que esté soltero todavía, o que no se ha podido casar. No importa, eso no es el problema. El problema es que usted esté dispuesto a decir, quiero aceptar el señorío tuyo en mi vida. Dios después, ¿qué hizo? Después del becerro de oro, se levantó a un Moisés. Y antes de que Dios usara al Moisés para liberar ¿a quién? Al pueblo de Israel, ¿a quién liberó? A Moisés. Moisés duró 40 años viviendo en Egipto, ¿cómo? Como esclavo, aunque era el nieto del faraón. Y Dios tuvo que trabajar con él, ¿cuántos años? 40. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted. ¿A qué quiere ir al Congreso? A que Dios trabaje en mi vida. Yo creo que una de las visiones lindas que vienen del Congreso es la visión del alfarero. Esa es la visión. Que Dios trabaje en mi vida. Yo le pregunto, ¿cuánto vale su vida? ¿Cuánto vale un tratamiento dental? Si me consigue un tratamiento dental en $800, vea, yo le doy otros 800 porque me lo están cobrando 2.500, me salen 1.600. Yo pregunto, ¿cuánto vale el trabajo de restauración y de formación espiritual en usted? ¿Será que vale $800? ¿Es mucho para usted? ¿Lo está invirtiendo en qué? Piénsalo. Solo desafíese a creer y decir, Señor, tú eres el que da los recursos, pero yo sí quiero ser formado, quiero ser tratado. Ah, que yo he tenido malas experiencias con ese congreso. Ah, esa la vez pasada me dejaron sin puesto, me dejaron sin cama, estuve durmiendo, eso no podía comer una cita, eso había una fila. Gloria a Dios, ya.
páselo, perdónelo. Esta vez va a ser otra oportunidad, va a esperar más. Ya usted va a ir más maduro y va a decir, ¿sabe qué? Sí, primero que pasen las mujeres, después sigan los niños, después los varones, después sigo yo. Porque los vencedores somos los últimos que salimos del barco. ¿Quiénes son los primeros que salen del barco cuando empiezan a naufragar? Las ratas. Las ratas son las primeros que se largan cuando hay crisis y se van cuando hay crisis. ¿Qué es lo que tiene que hacer un capitán? Su vida la tiene que entregar, y si tiene que morir, muere. Porque es el último, porque es el capitán. Qué lindo cuando usted dice que coman todos, después yo como. Eso es salud espiritual y emocional. Eso es prosperidad. Allí es donde Dios reacciona. ¿Qué levantó Dios entonces con Moisés? El libertador de Egipto. Después Dios levanta a David. ¿Para qué? ¿Para vencer a quiénes? A los filisteos. ¿Se dan cuenta el método de Dios? ¿Agarra cuántos? Unos pocos, para llevar bendición a los muchos. Después Dios levantó, después de David levantó profetas hasta Juan Bautista. Después llegó Jesús. Después Jesús levantó ¿cuántos? 12. ¿Cuántos eran? Pocos. 12. Pero decidieron ser vencedores. Y Dios usó esos primeros 12 para después establecer los 120. Y con los 120 ¿qué nació? La iglesia. El Espíritu Santo vino y comienza el plan donde estamos nosotros. Estamos en el tiempo de la iglesia. Pero ¿qué le pasó a la iglesia? En Hechos capítulo 5, ¿qué le pasó a la iglesia? La iglesia falló también. ¿Cuál era el objetivo de la iglesia? A ver si me la entendieron. ¿Cuál era el objetivo de la iglesia? ¿Para qué Dios estableció su iglesia? Llevar bendición a otros. Para vencer a Satanás. Porque ya Satanás está vencido. Pero ¿quién está dominando el mundo? ¿Quién está dominando las universidades de este país? ¿Quién domina la televisión? ¿Quién domina el internet? ¿Cristianos? ¿Quiénes están gobernando estos países? ¿Cristianos? No. Jesús lo venció a Satanás, pero Satanás usurpó y sigue dominando. Mas Dios puso la iglesia para que la iglesia transforme el ambiente. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? La iglesia falló, como está fallando ahora, y está fallando acá en el Centro Broward. Comenzó con Ananías y Zafira, cuando empezaron a robarse los diezmos. Vayan a Hechos capítulo 5 y verán. Ahí comenzó la primera maldición de los que se roban los diezmos. De los que todavía no entienden. Ay, es que le estoy dando plata a Manuel. Ay, papito, por favor. Es al Señor, es su obra. Yo no sé si Jaimito estuvo pintando para agradarle a Manuel. Pues se fregó, Jaimito, si lo hizo para mí. Se fregó, mi hijo, porque dentro de un año ni me voy a acordar de esa vaina. Sí. Pero si lo hizo para papá Dios, es otra historia. Y la iglesia hoy ha sido establecida para eso, para tomar victoria, recuperar la familia, recuperar el drogadicto, recuperar el matrimonio divorciado, recuperar al divorciado, para salvar al soltero, para que usted aprenda a ser próspero económicamente, para que usted salga de la pobreza espiritual, emocional y física. Y hoy la iglesia de Cristo no lo está haciendo. Hoy la iglesia de Cristo está creyendo que con meter 100,000 personas en un estadio para que cante en la orquesta más espectacular de música cristiana en el mundo es ¿quién? ¿Quiénes son los más famosos? Hillsong. ¿Quiénes? Hillsong. Hillsong. Ay, Hillsong. Ay, cómo canta Hillsong. Y gloria a Dios por Hillsong, gloria a Dios por su ministerio. Pero ese no es el llamado a tener en un estadio 100,000 personas, y cada vez que ellos van a cualquier país del mundo son miles de gente. Pero ¿dónde está la pastoral? ¿Cuántos de esos 100,000 están haciendo CP1? ¿Me está entendiendo?
Ahí está la diferencia. Y la iglesia de hoy se metió en la cabeza a hacer megas iglesias. El espectáculo de cada sábado. Hay que pasar show y danzarines y vamos y los cantantes. Y la gente sale y dice, wow, qué unción. Y después sale el pastor, que ya no se llama pastor, sino se llama apóstol. Y dice, sopla el espíritu. Y pum, la gente se cae y toda la cosa. Y después viene y le dice, te voy a profetizar al oído de ¿cómo es? A las puertas de tu casa tienes una morena que te va a llegar, tienes un moreno que te va a estar y te va a ir bien. Y la gente, ay, me profetizaron, ay. ¿Qué del discipulado? ¿Qué de la transformación de vidas? Hoy la iglesia, escuchen, está fallando. La iglesia ha fallado y Dios quiere levantar hoy nuevos pocos para que se atrevan a vencer. Ay, Virgen del Carmen. Mitos. Gracias. Dijimos que ¿en qué falló la iglesia en primer momento? Ananías y Zafira robándose el dinero. 1. 2. Apareció la avaricia de un hombre llamado Simón. Búsquenlo en el libro de los Hechos. 3. La iglesia se volvió iglesia egoísta, solo pensando en el propio beneficio. 4. Aparecieron falsos hermanos entre la iglesia. Y 5. Apareció el abandono a Pablo. Pablo, el más grande misionero, el más grande vencedor que Dios levantó después de Jesucristo, fue abandonado como perro por sus propios discípulos y su propia iglesia. Esa historia no se cuenta. ¿Sabe qué hicieron todos los discípulos de Pablo? Se avergonzaron de tener el líder que tenían. ¿Y en qué está la iglesia hoy? ¿Hoy qué estamos esperando? Copie esto en su corazón. El principio de los vencedores es la llamada que Dios está haciendo hoy a unos pocos a que se lancen a vivir diferente. Unos pocos que realicen la obra de Dios y se atrevan a hacer bendición a otros. Ojalá, Sandrita, con el cariño de Dios, no le queden emociones lo que está haciendo con esta linda familia que hoy viene por primera vez. Y la felicito, mi niña, que detectaste la necesidad. ¿Cómo es el nombre de su merced? Silvina. Detectaste la necesidad de Silvina y ya el miércoles estuvo con ella. Mira lo que voy a preguntar porque yo sé cuánto fue. ¿Cuántas horas estuvieron charlando? Como desde las 2 hasta las 6:30 de la tarde. Ajá, 4 horas y media, pero como Sandra no trabaja, es que ella anda que Juan la sostiene. Dígame usted qué hizo ese día, porque ¿qué es lo que normalmente usted hace ese día? Trabaja, ¿no? Pero ese día, ¿qué hizo? Ahora, yo le llamé, Banalo le llamó y le dijo, Sandra, deje de trabajar, deje de ser carnal y atienda a la señora. No lo hizo, ¿no? Lo hizo voluntariamente, ¿no? ¿Por qué lo hizo voluntariamente? Porque ese es el amor. Y hoy están aquí. Y ojalá sea el comienzo de algo grande para su merced Silvina y para su hijito, si Dios lo permite. Y don Juanito, su discípulo, papito, a dar su vida por él. Ahí está el secreto. Si lo hacemos, Henry, tu amigo, tú lo invitaste, ¿no? Sí, claro, él quiso venir. No. Bueno, ok, gloria a Dios. Asistes a otra iglesia, chévere. Pero vete de aquí. Si quieres volver, está bien, pero si estás en tu iglesia, no dejes de abandonar tu iglesia, pero vete convencido que eres un vencedor y llamado a ser vencedores. Ese es el desafío. Don Alex, en la que se metió usted a su hermano John. John va a decirle, usted me llevó, ¿usted dónde me metió, hermano? Les voy a decir una cosa. El día que John tenga que estar en la presencia de Dios,
yo nunca podrá decir, yo no sabía. Te fregaste al haber venido hoy. En cambio, los que ya hemos escuchado este sermón varias veces, estamos peor. Pero si hacemos, ahora no se trata de que ahora Sandrita deje de trabajar por atender a Silvinita, no. ¿Qué tiene que hacer doña Sandra? Dormir menos. ¿O no? Sacar el tiempo, el espacio para dar su vida por ella. Y entonces doña Silvinita, ¿qué va a empezar a hacer? Ay, tan lindo la teoterapia, tan lindo el set, y se me ayudó esto, se me arregló aquello. ¿Y Dios qué va a querer? ¿Qué le está diciendo a Silvina? Pues también te quiero usar para otros. Y ahí es donde yo le quiero pedir en el nombre de Jesús. Unos pocos son llamados para recibir vida. Alguien me llamó esta semana y me dijo, Manolito, mire, le quiero decir, yo estoy muy agradecido a Dios por usted y por su esposa. Les cuento que hacía tiempo no recibía una llamadita de ánimo y de cariño, así. Porque a propósito hemos estado enfrentando unas situaciones que son parte, que son fáciles. Es la mirra, es amarga. Porque el Señor Jesús pasó en la cruz y tuvo que saborear. Y me dijo, Manuel, quiero decirle, sufro mucho por esas sillas vacías. Yo hasta ahora voy a cumplir 2 años en el Senti. Y le quiero decir, sinceramente me siento un 30% soy un carnal de espiritual, el 70% de mi vida soy un carnal desgraciado. Pero Dios ha tocado mi vida. Dios ha tocado mi matrimonio. Y quiero decirle, Manuel, gracias por lo que ustedes hacen por nosotros. Ay, yo decía, Señor de la gloria, gracias. Y yo diré, siga, mijo, eche más pomadita para el ego. Porque ¿saben qué, familia? Es tenaz, como Jeremías. Yo esta semana estuve leyendo Ezequiel. Uy, Dios mío, qué dureza de corazón de ese pueblo. Y Ezequiel diciéndoles, miren, hasta que Dios tiene que decirle, ahora venga Ezequiel, tú les vas a decir lo que yo voy a hacer con ustedes. Y es terrible. Pero ya en Cristo Jesús, Dios es bueno, Dios es amoroso. Pero eso no significa que tengamos que ir una vida cristiana egoísta. Eso no significa que no tenemos que enfrentar problemas y dificultades. Tenemos que pasar hambre, tenemos que pasar frío, aunque ahorita está mucho calor. Tenemos que pasar incomodidades, tenemos que enfrentar rechazo, tenemos que enfrentar personas que nos hacen daño, que se oponen, dificultades con mi mujer, con mis hijas, con el burro adelante, con el vecino, con el papá, con la mamá. A eso estamos llamados por el Cristo en nosotros. Vamos a continuar. Y a los jóvenes, yo sé que ya la próxima semana van a tener su tema aparte, pero todo esto lo estamos colocando en internet. Les quiero pedir a los jóvenes, no se pierdan, no dejen de ver en video este seminario de los vencedores. Es muy importante. Hoy estamos dejando planteado esto para que usted y yo nos lancemos a algo tremendo que está en la palabra de Dios, que el Señor me ha regalado y que está listo para este mes de junio. Don Brian, usted va a ir al Congreso, ¿cierto? ¿Ya pagó más de los 800 que usted, mijo? ¿Cuántas horas trabaja usted por día, por semana? 43. Ok. ¿Y desde cuándo está abonando para el Congreso? Desde junio del año pasado. O sea, salió del Congreso y arrancó. ¿Y estuvo dando, ¿sabe cuánto? 20 pesitas. ¿Ya tiene su Congreso? ¿Por qué? Porque quiere ir a Miami Beach, allá, so Beach, o porque tendrá visión. Ahí está. Así que yo quiero pedirle que nos pongamos de pie y vamos a orar. Para que el Espíritu Santo hable en nuestro corazón y nos permita entender que ustedes tienen la posibilidad de ser uno de los pocos. Aunque yo le sigo diciendo al Espíritu Santo, Señor,